Buenas tardes. Buenas, buenas. Yo. A ver, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, se escucha. Ok, ya qué bueno. Yo estaba preocupada y yo, buenas tardes, buenas tardes. Pensaba que nadie me estaba escuchando. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Usted. Estamos bien, gracias a Dios. Por aquí con un poquito de calor, pero bien, dentro de lo que cabe. Por allá, ¿cómo está su pueblo? Estamos bien, gracias a Dios. Un placer estar con ustedes aquí compartiendo. Bueno, hoy tengo mi camarita apagada porque la conexión no ha estado muy buena y muy estable. Entonces, como eso me consume una gran cantidad de megas, entonces dije, déjame apagarla hoy.
para que la conexión a internet esté un poquito más estable. ¿Y cómo está San Francisco de Macorís? Iba a decir San Pedro. Bueno, San Francisco está bien. Yo estaba esta mañana para allá, para el médico. Yo lo dejé bien. Ah, pero usted no es de San Francisco. Es que, bueno, estoy un poco perdida. En este grupo estamos de Tenares y Salcedo, de la provincia de Hermanas Mirabal. Ah, ok. Ah, bueno, pero ustedes pertenecen al distrito 07. Sí, a la regional 7 y del distrito, hay del distrito 1 que es de Tenares y del distrito 02 de Salcedo. Ay, qué bueno, señor. Pensé que Y de Villa Tapia. sí, pensé que cuando hablaban de distrito, estábamos, de regional, estábamos como que es como una regional por provincia. Eso era lo que entendía, como una regional, por ejemplo, la 07 San Francisco, pero ya Hermana Mirabal es otra. Eso era lo que entendía. No, en este caso, la regional 07 está integrada por la provincia Duarte de San Francisco de Macorís y la provincia Hermanas Mirabal. Okay. Porque es un poquito más pequeña. La de Santiago sí entiendo que está sola porque es bastante amplia, pero nosotros nos agruparon todos en la 07, las dos provincias. Y tienen un coordinador regional, como una coordinación regional. Sí. Okay, ya estoy entendiendo un poco la estructura de ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor, bienvenido. Bueno, vemos 7 personas. ¿Dónde estamos nosotros? Enciendan la cámara, que quiero conocerlo a todos. Ay, sí, enciéndala. Déjame ver si yo puedo prender la mía un ratito. A ver si me deja. Nuestra facilitadora es la de la blusa amarilla. Señor Juan, tiene que prender el profe, tiene que prender el micrófono que lo tiene apagado. Ahora sí. Buenas tardes, Marina. Enciende la bocina, Rosina. Saludos, saludos. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estás? Decía que soy compueblana del Luis Daniel de Salcedo, pero trabajo en Tenares, con Marina y con Juan. Somos vecinos. Ah, eso está bien, si son vecinos, eso está muy bien. Bueno, yo soy de San Pedro de Macorís. Bueno, soy de San Pedro de Macorís, específicamente de un pueblito que se llama Quisqueya. Yo soy de un municipio que está en las afueras. Yo soy de un ingenio, bueno, ya no hay ingenio, pero anteriormente sí, de un ingenio que se llama Quisqueya. Ustedes saben que básicamente San Pedro de Macorís era la cuna de los ingenios, porque aquí era que estaban casi todos. Entonces, yo soy de aquí, soy del municipio de Quisqueya y en la provincia de San Pedro de Macorís. Ay, qué bien. Yo fui a visitar, pero fue al Ingenio Consuelo. Ah. Consuelo, a la parte del Ingenio Consuelo. Hicimos un intercambio musical con músicos de San Pedro y de acá de Salcedo, en ese entonces. Usted está del otro lado, del otro lado. Nosotros estábamos por aquí, por la carretera de Cemex, bueno, que antes era Centro Nacional, es Cemex, y Consuelo está del otro lado de la carretera. Pero estamos ahí, somos hermanitos, todos. Luis, un placer, Luis. Nos encontramos nuevamente ahora. Dígame, señor Rafael. Caramba, ¿Cuánto tiempo? Sí, hace unos cuantos meses. No se preocupe, que después que pase todo esto vamos a hacer un cocinado. Hay una persona que tiene la mano levantada que dice iPhone, pero no logro identificar quién es. Yo pensaba que la que decía iPhone era nuestra facilitadora. ¿No? Yo soy Fior Baez Chiringa. Y Marina, se parece el perfil. No, yo soy Fior Baez Chiringa.
Esa soy yo. Y tengo mi nombre allá afuera. Dígame, Francisco, y esa barba nueva que tiene. Así mismo es, mi profe. Aquí presente. Está Francisco Dígale, estrenando barba. profe, que la pandemia ha hecho muchas cosas. Ay, sí. Así mismo. Ya yo he subido de talla y he bajado de talla en esta cuarentena. El mismo profe, yo no lo estaba conociendo tampoco a usted. No, yo siempre me afeito porque la barba no es de gente rica como la suya, sí. O sea, que hay barbas de gente rica y de gente pobre. Ah, sí, sí. Francisco tiene la barba de gente rica. ¿Y cuáles son las de la gente pobre entonces? Una que nacen como chipiaditas, sí, y uno parece un indigente con ella. Eso era algo que no lo sabía, ya. Uno aprende todos los días una cosa, algo nuevo. Sí. La profesora a Chiringa que encienda la cámara para verla, ¿Verdad que sí? La que está profe con la China. cámara apagada. La profe El China. profe Juan Vamos a ver. Gavín, ¿de dónde es? Tenares, A ver si la puedo Yo, prender yo por como aquí. que lo he visto así de vista. Distrito 1, Yo soy maestro de prepara los sábados en Tenares. en Tenares. Ujú. Usted es de Villatapia, ¿verdad? Sí, Villatapia, Cepro. Ah, claro que sí. Usted A es de ver la si tierra de la puedo- Dori. Mi amiga Dori. Sí. ¿Quién es la pensadora de la blusa amarilla? Déjame ver. A ver, para los que quieren conocerme, para qué está su profe. Se escucha Berky, pero Hay un feedback. con eco, con eco. ¿Me Sí, un feedback. escuchan? Y Juan Gavín lo dijo en inglés. ¿Usted ve? No, que tiene algo, hay un audio que lo que ella dice, entonces lo repite. Sí. Y ahora el eco, ¿cómo está? Está Excelente. mejor. Ya Mejor. desapareció. Bueno, pues voy a apagar la cámara porque lo que les digo es que la conexión no está muy buena. Hoy he estado muy inestable, entonces eso me consume mucho ancho de banda. Entonces ya, hola, ¿cómo están? Bueno, habemos 9 personas, son las 2:12. Ustedes me dirán si esperamos los 3 minutos más para ver si se integran los demás y arrancamos. De por sí, yo vi el listado y no éramos muchos los de, o sea, para este grupo, yo la última vez que vi eran como 4 personas incluso, 4 o 5. Sí, Al final, porque del grupo 1 se van a pasar a este grupo. vamos a ver si lo hacemos, porque el gran problema que Bueno, tengo es que dentro de la plataforma somos 90. Somos 3 grupos, 93, 94 y 95, pero no todos han, han podido accesar, o no todos los tengo dentro del grupo de WhatsApp. Entonces yo creé un formulario para que escojamos cuáles eran los días con los cuales íbamos a trabajar. La gran mayoría se inclinó por, creo que es martes y jueves, pero tengo un gran número de personas que estoy tratando de contactarlas que aún no se me han integrado. Por ejemplo, les voy a explicar. El grupo que tengo más completo ahora mismo es el grupo 94. Este es el grupo que más completo. Por ejemplo, en el grupo de WhatsApp el grupo 95 tengo 18 participantes y somos 30. En el tenemos 23 participantes y somos 30, me faltan 8. Y en el 94, creo que es en el que más tenemos 26.
y me faltan 4. Pero no todos llenaron el documento, entonces todos los que no quedaron entre martes y jueves van a tener que anexarse a esta clase de miércoles y viernes. Pero sí, porque no todos llenaron el formulario, eso fue lo que pasó. Entonces, al no llenarme el formulario todos, pues entonces por eso se veía un poco menos en las personas de la clase de los miércoles y los viernes. Pero igual yo los estoy llamando a cada uno conjuntamente con el tutor y vamos a ver cómo llegamos a todos. Les voy a pedir, por favor, si conocemos a alguien o entendemos que alguien forma parte de mi equipo o de mi grupo de WhatsApp, yo creo que mandé el listado tratemos de animarlos, si tenemos, yo sé que no se permiten las reuniones, yo no sé si ustedes están yendo o están dando en sus escuelas, no digo que no sé, porque yo sé que aquí en mi pueblo hay algunos profesores, claro, yendo para hacer planificaciones y lo demás. No sé si ustedes están haciendo lo mismo desde donde están. Sí, profe Luis Daniel. Sí, nosotros estamos pensando reunirnos el lunes para coordinar allá en mi centro educativo. Ok, Para coordinar excelente. todo lo que se va a hacer. Entonces, Distanciamiento social que se debe y todo. Y lo que podamos ir con el equipo de gestión. bueno, lo único que le vamos a pedir es algo que no supe, que no le pude compartir al grupo de ayer, porque me enteré justamente anoche, después de una sesión que tuvimos, es la finalidad de estos encuentros, aparte de la capacitación, es poder montar un aula virtual. Creo que en la unidad 2, los que han podido acceder a la plataforma, hay una solicitud para la creación de un aula virtual en Moodle. Okay. Eso lo vamos a ver ahora. Cuando yo voy a compartirles la pantalla para presentarse. Entonces, el requerimiento de la primera unidad del aula virtual, vamos, déjame entrar de una para mostrarles algo. ¿Es aquí o es allá? Creo que es acá. Déjame compartirles mi pantalla para que ustedes más o menos vayan viendo qué es lo que yo estoy haciendo. Díganme que pueden ver mi pantalla. Sí, se puede ver. Voy a poner esta cámara. Excelente. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que está contemplado dentro de las unidades? Voy a ponerse un poquito más grande porque yo no sé ustedes, pero yo estoy un poquito ciega. Es una señora mayor ya. Ok. Básicamente, esta sería el aula virtual que todos tenemos, a la cual todos tenemos acceso. Díganme si alguno de ustedes no tiene acceso a esa aula virtual. ¿Todos han podido entrar a esta? Sí. Sí, ya entramos. Yo tenía dificultades Desarrollo porque de no lo habían competencias. habilitado y entré. ¿Han podido entrar? No sean tímidos y díganme si sí o si no, porque si no, entonces yo tengo un listado con algunas
Sí, yo pude entrar. Y yo también, yo pude entrar. Ania Sí, y el profesor Emanuel. El profesor Emanuel Ferreiras, yo lo conozco y él me dice que ha tenido inconvenientes para entrar. Dice que hay una parte que no le permite ya acceder. Ajá, okay. Entonces, él ha mandado correo a soporte técnico, pero todavía no le dan respuesta. Ok. Déjame ver una cosa. Ese es el profesor Emanuel, ¿verdad? Ajá. El profesor Emanuel Ferreira. Exacto. Miren lo que vamos a ver. Profe, ¿a qué grupo usted pertenece? ¿Él está en el 93, en el 94 o en el 95? 94. 94. Perfecto. Mira lo que vamos a hacer. Cuando terminemos aquí, que vamos a terminar ahorita, escriba, usted tiene mi teléfono, dentro del grupo está mi teléfono. Usted me va a escribir en privado para entonces, porque a mí me mandaron un listado de claves y de contraseñas de cada uno de ustedes para hacerle como una especie de reseteo a la clave. Entonces, escríbame cuando terminemos aquí, escríbame en privado para entonces usted y yo hacer unos cuantos intentos para que usted pueda entrar. ¿Qué le parece? Perfecto, entonces eso lo vamos a hacer así. Si hay alguna otra persona que también tiene el mismo inconveniente, entonces solamente cuando terminemos me escribe en privado y entonces tratamos de ver con la información que me suministraron cómo podemos arreglar esa parte. Entonces, este es el aula virtual que todos tenemos, a la cual todos tenemos acceso. Esta unidad o a las unidades que tenemos aquí es como una unidad básicamente de bienvenida o como le llamo yo de presentación. Hay varios iconos. Dentro de esos iconos hay uno que se llama significado de los iconos de la plataforma. Cada uno de esos apartados que están ahí o esas solicitudes o archivos que nosotros vemos ahí contiene información que nosotros necesitamos para poder desarrollar todas las actividades que vamos a tener que hacer durante estas 4 semanas que yo voy a estar con ustedes, básicamente. El primer iconito de arriba es, o el primer apartado es un apartado que dice avisos. ¿Cómo yo puedo identificar qué tipo de actividad es o cómo yo sé qué es? Solamente con ver. Cuando a mí se me presenta un icono, como en el que está al lado de la tecla que dice avisos, mírenlo aquí, que es este iconito, automáticamente ese iconito lo que me está diciendo es que es un foro. Un foro no es más que una serie de preguntas o informaciones que alguien me solicita y que yo debo de responder. Eso es un foro. Un foro es, por ejemplo, que yo les pregunte, le diga de dónde son ustedes, qué asignatura imparten, o sea, eso. Pero como yo no lo puedo hacer face to face, porque no puedo preguntarle uno por uno, entonces, ¿qué es por lo general lo que se hace? Se les escribe un foro para que todo el mundo, pues, nos dé la información o la respuesta que nosotros queremos o necesitamos en el momento. Por ejemplo, aquí hay un foro de bienvenida. Dentro de ese foro de bienvenida, ¿qué es lo que por lo general nos solicitan? Primero, bienvenida, estimados participantes, sean todos bienvenidos a esta capacitación. Luego viene el MINER, el PUN, EDUC, la ADRU, le da la más cordial bienvenida a este espacio de capacitación. Entonces, nos da una breve introducción y luego, entonces, nos hace unas solicitudes de unas respuestas. Nos dice, le invitamos a presentarse y a escribir sus expectativas con relación al curso.
es útil que explique lo siguiente. Si ha tenido alguna experiencia con Integrase. Cuando hablamos de experiencia, hemos usado WhatsApp, hemos utilizado alguna plataforma como Google Classroom, hemos utilizado Facebook, que también se usa mucho, por ejemplo, con los grupos de Messenger, hemos utilizado ya algo un poquito más avanzado, Moodle, Kahoot, Geniality, o sea, todas esas son plataformas educativas. Entonces, si yo he tenido alguna experiencia, porque el año pasado, de alguna manera, tuvimos que haberle dado la clase a los muchachos. Por ejemplo, a mis hijos, yo tengo 3 niños, y toda la clase se la mandaron por WhatsApp. O sea, yo tenía mi teléfono reventado y aplotado, porque me decían, la clase de Eric, la clase de Dauri, la clase de Ashley, a mi teléfono de WhatsApp. O sea, nos enviaban documentos, enlaces de YouTube, muchísimas cosas. Entonces, básicamente, era todo por WhatsApp. Entonces, si alguno de ustedes tiene o tuvo la experiencia de trabajar así, entonces, bueno, yo utilizo mucho WhatsApp. Entonces, escribir cuáles serían esas actividades con las que realizó con ella. Bueno, yo le envié archivos, yo le envié, por ejemplo, preguntas, yo le escribía, le decía, mira, tienen que mandarme un resumen del capítulo 3 de tal libro. Esas eran parte de las actividades que yo le solicitaba, o yo le mandaba un archivo, o yo buscaba en internet y un video de YouTube y se lo mandaba por ahí por WhatsApp. Entonces, básicamente eso es lo que nos están solicitando que nosotros escribamos. ¿Esa palabra está correcta, profe? Escribamos. Bueno, básicamente lo que nos están solicitando es escribir las experiencias que nosotros hemos tenido con esas aplicaciones. Y ya luego, entonces, responde al menos 2 comentarios de 2 o 3 de tus compañeros. Entonces, esto es a lo que nosotros le llamamos un foro. Mírenlo ahí donde dice la palabra foro. Entonces, eso es un foro. Dentro de sus actividades o dentro de sus unidades van a tener varios foros. Un foro de avisos, que ese es un foro donde se le ponen diferentes tipos de avisos. Bueno, mañana vamos a tener docencia, no vamos a tener docencia, o por error X, Y, vamos a tener que mover la docencia de un lado a otro. Ese tipo de foro se usa para eso. Luego está el foro de bienvenida, que es el que acabamos de exponer. Un foro de anuncios generales. Si queremos, por ejemplo, subir algún archivo o cualquier cosa que sea general. Un foro de dudas y consultas, que eso es, bueno, profe, yo no entendí cómo es que voy a hacer lo de la unidad 1. Y por ahí lo podemos poner o especificar. Entonces, dependiendo del iconito que tiene al lado, entonces yo sé exactamente, solamente con verlo, si es un foro o pertenece a otra actividad diferente. Entonces, a nivel general, hay una serie de informaciones que es necesario que nos tomemos un tiempecito y que exploremos o punchemos un poquito la plataforma para ver lo que hay, porque de ahí es que están las informaciones que nos van a ayudar a realizar todo lo demás dentro de la plataforma. Entonces ya luego tenemos la unidad 1, orientaciones de la unidad 1. Hay un foro en la unidad 1, pero para yo poder hacer ese foro, primero, vamos a ver qué es lo que dice el foro de la unidad 1. ¿Me permite una sugerencia? Sí, señor. Profe. Sí, dígame. ¿Me permite una sugerencia? Claro que sí, claro. Y sí, ahí sí puede volver atrás, donde antes de la unidad 1. Ajá. A media sugerencia, donde dice, antes de la unidad 1, dice acceso canal videos televisión. Ajá, estamos aquí. Yo le exhorto a todos los maestros que si no han podido ver los programas en la televisión, ahí están los 3
las 3 unidades con sus respectivas partes y se pueden descargar, que eso es lo que estoy haciendo, que son muy importantes, porque hay una actividad que dice referente a los videos en la misma unidad 1. Para llenar, que es bueno, yo le recomiendo a cada maestro cuando dice acceso canal videos televisión, que puedan descargarlos, los videos y los tengan en una carpeta. Eso a medida de sugerencia, porque nutren mucho. Gracias. No se preocupe. Entonces, ¿qué es lo que dice básicamente? Gracias, profe. ¿Qué es lo que dice básicamente el foro de la unidad 1? Que dice, construyamos comunidades de aprendizaje. Desde su perspectiva como docente, aquí está el mandato. Les enseñamos a soñar y a pensar. Desde su perspectiva como docente y también luego de revisar los materiales disponibles en esta unidad sobre aprendizaje invertido y enseñar en tiempos de COVID, que están en los videos, te invitamos a responder las siguientes interrogantes. Entonces, para yo poder llenar ese foro que está ahí, para yo poder responder, lo primero que tengo que ver es esto y luego esto. Si yo no leo este archivo y este archivo, no voy a poder responder ese foro. Entonces, básicamente, eso es lo que está dentro de cada unidad. Consta primero de una orientación general, luego viene la orientación de la actividad de interacción, que es el foro que nos están solicitando. Los demás apartados son, se podría decir que documentos y, ¿cómo se llama esto? Y videos de cómo crear una reunión en Zoom, en Microsoft Teams y todo lo demás. Y luego viene lo que son actividades prácticas. ¿Qué era lo que les quería decir? Por ejemplo, aquí, dentro de la actividad práctica número 1, nos está solicitando hacer un plan. Vamos a ver acá. O sea, nosotros se nos está solicitando. Se puso muda. Francisco. Sí, no te duermas. No. Bébete un chin de café. Estoy viendo, Francisco. Así es. Café me da más sueño todavía. Quisiéramos ver a 58, 96, 49. Estamos aquí. Creo que se me fue la conexión. Ok, ya volvemos aquí. Ok. Entonces les decía, dentro de la actividad número 1, ¿qué es lo que se nos está pidiendo? Se nos está pidiendo hacer un plan. Eso es lo que se nos está pidiendo. Hacer un plan, mírenlo aquí donde está el video explicativo. Hacer un plan sobre o una guía para enseñar en tiempos de COVID. Yo les comentaba antes de que se fuera la señal, aunque yo siempre he trabajado dentro de la universidad en un programa semipresencial, yo siempre he trabajado en plataforma y a nivel presencial. O sea, lo mío era actividades de plataforma, pero yo tenía encuentros presenciales con ellos todas las semanas. Entonces, para mí era mucho más fácil. Cuando vino todo este proceso, entonces nosotros tuvimos que planificar todo de nuevo. ¿Por qué? Porque ya yo no iba a tener encuentros presenciales con ellos. O sea, todo lo que yo podía hacer para enseñarles, ya yo no tenía una pizarra, ya yo no le podía ver la cara así directamente para saber si el estudiante me estaba comprendiendo, porque eso es un factor preponderante. Cuando tú le ves la cara a tu estudiantado, que tú dices, ¿lo están entendiendo o no están entendiendo? Porque la cara de la gente te lo dice todo. Sí, Entonces, tuvimos que hacer
Tuvimos básicamente que hacer un rediseño y ese rediseño entonces incluyó hacer un plan nuevo para ver cómo vamos a enseñar ahora. Entonces, dentro de esa planilla, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a ver cuáles son esos recursos, esas actividades, quiénes son los factores que intervienen al momento de yo hacer esa actividad o ese recurso. Déjame ver. Y esa actividad, profe, es directamente con el material en tiempos de COVID, que hay que leerlo completo. Exactamente. Para llenar esa plantilla hay que leer el material completo, educación en tiempos de COVID. Por eso es que justamente les decía que es necesario tener que llenar justamente todo. Por ejemplo, miren, esto es parte de lo que se les está solicitando. Después de leer la lectura, cada una de las actividades debes elegir tomando en cuenta el entorno donde está ubicado cada uno de tus estudiantes. Por ejemplo, actividades sugeridas para los directivos, actividades sugeridas para los docentes, que en este caso son ustedes, actividad sugerida para los estudiantes y para nosotros los papás que estamos aquí, porque también vamos a ser parte de ese proceso. Entonces, tomando en cuenta el entorno de la escuela, entonces tienes que elegir una modalidad o si dispones de más modalidades para realizar un plan. Debes responder las siguientes preguntas. ¿Usarás plataformas en internet, radio o televisión? O sea, para yo impartir mi docencia, que va a empezar ahora el 2 de noviembre, ¿qué plataforma yo voy a usar? Mi modalidad va a ser presencial, semipresencial o completamente virtual. O sea, yo tengo que especificar ahí, bueno, la mía va a ser virtual, porque yo no voy a darle clase a los muchachos. Pero puede ser que se determine o que de la dirección de la escuela te lo permita hacer como algo semipresencial, en donde es una parte completamente virtual, pero entre semanas puedes hacer encuentros con tus chicos, no con todos, pero ponerlos por secciones, con el debido distanciamiento. Entonces, ¿cómo tú lo vas a hacer? Que opine a veces tanto. Dígame. Sí, porque esa partecita ahí, el equipo de gestión de cada escuela tiene que organizarse bien con sus maestros para ver qué actividad y todo eso con base a una plantilla que hay que llenar ahí, como un levantamiento también, un levantamiento de datos con el equipo de gestión y los maestros. Exactamente, entonces es parte de su trabajo. Ahora, yo como docente de mi centro puedo sugerir, porque me imagino que esta plantilla es como un modo de sugerencia. ¿Qué es lo que yo creo que va a hacer el MINER? A recolectar toda la información que ustedes van a presentar para ver de qué manera se puede o no se puede. Por ejemplo, si yo como docente digo de mi área que yo puedo tener encuentros semipresenciales con mis estudiantes con el debido distanciamiento, entonces ellos me van a preguntar, ¿cómo tú vas a hacer eso? Bueno, yo puedo darle clase virtual, tales días y tales días, y si yo tengo 30 muchachos, yo puedo agarrar y hacer 3 grupos de 10 y lunes, miércoles y viernes darles 2 horas y que vayan a la escuela. Le estoy poniendo un ejemplo, no le estoy diciendo que va a ser así real, pero yo como docente puedo dar esa sugerencia de que la vayan a tomar en cuenta, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero básicamente lo que está pidiendo esta planilla es justamente preguntarles a ustedes cómo ustedes entienden que se podría empezar a impartir la docencia. Porque si le das se van a la cámara. Entonces, básicamente eso es. Entonces, ¿cómo lo hará? ¿Con qué lo hará? ¿Qué es lo cual? ¿Con qué tú lo vas a hacer? Bueno, una computadora, con internet, ¿con qué lo hará? ¿Quiénes se involucrarán en el proceso? Se involucrarán los coordinadores, se involucrará la escuela, se involucrarán los papás, los estudiantes, o sea, ¿quiénes?
y formas y herramientas de seguimiento a eso. Evaluaciones, o sea, ese tipo de cosas es justamente lo que ellos están solicitando. En función a la nueva modalidad que tú sugeriste ahí arriba, entonces, ¿cuál sería el rol a la cara de la situación actual del docente, del coordinador pedagógico, de las diferentes personas que están ahí, que me imagino que ustedes todos los conocen, yo no los conozco? Bueno, de los padres y las madres y los tutores, eso sí los conozco porque yo soy. ¿Cuál será el rol que va a jugar cada uno? Bueno, en el caso de los papás, tienen que hacer un acompañamiento, por ejemplo, con los hijos, con relación a lo que son, darle seguimiento a que ellos hagan las tareas, por ejemplo, o ayudarles a hacer las tareas. En el caso de los docentes, tenemos que sentarnos a planificar ese tipo de actividades y tareas que va a ser, que le vamos a presentar a cada uno de los estudiantes. Y también, pues, trabajar en conjunto con los coordinadores o el director del centro, no sé, algo así. Sí, eso está también en el material, todos esos roles. Entonces, Copy todo paste que hay que eso, hacer ahí. todo eso es justamente, más que un copy-paste, es apoyarnos en el material, pero desde el punto de vista mío, lo que yo entiendo que se puede hacer. Sí. Lo que yo entiendo que se puede y que no se puede. Sí, sugerencias, porque todo va a depender, la realidad que se viva. Exactamente, Sí. dependiendo de la realidad, porque por ejemplo, aquí en mi pueblo, yo le puedo decir claramente, se pueden hacer encuentros semipresenciales porque no hay tanta gente, no hay tanta sobrepoblación. ¿Por qué? Porque Quisqueya no es como el municipio cabecera, que es San Pedro. San Pedro es otra cosa. San Pedro tiene que involucrarte Guagüita, tiene que involucrarte en Botoconcho. Aquí todo te queda cerca. Aquí los niños se van a la escuela caminando. O sea, no tienen ni siquiera que irse en un vehículo. O sea, la realidad de cada pueblo es completamente diferente. Entonces, dependiendo de la realidad de mi pueblo, entonces yo puedo dar sugerencias de qué se puede y qué no se puede. Entonces, eso es básicamente lo que se presenta en la primera unidad. Y eso es lo que nos están pidiendo. ¿Qué tenemos entonces nosotros en la segunda unidad? En la segunda unidad, que era lo que les estaba hablando, básicamente tiene la misma estructura, tiene una orientación de la unidad donde nos habla de la introducción a la plataforma y los recursos didácticos, nos habla de lo que es Moodle, que es una de las plataformas más robustas que hay a nivel de enseñanza a distancia. Y ya luego entonces nos da unos materiales, pero aquí, donde dice actividades prácticas, que era lo que quería mostrarles, nos dice que nosotros tenemos que crear un aula virtual en Moodle, que es algo que yo creo que yo creé mi aula virtual en Moodle. Me parece que sí. Déjenme ver si yo logro buscarla. Aula, 1000 aulas, yo creo que es. Milaulas.com. Milaulas.com, yo creo que es aquí. Ok, por ejemplo, aquí. Eso es justamente lo que nos está pidiendo en la unidad número 2, que nosotros tenemos que crear un aula virtual para poder desarrollar una asignatura en esa aula virtual. Entonces, en 4 semanas, que créanme, va a ser un reto para nosotros, pero no quiero que se me vayan a asustar. Es un reto porque hay que construirla en 4 semanas, pero no quiero que se me vayan a asustar porque eso es una cosa facilita. El tú hacer un aula en Moodle, eso es lo más fácil que hay. Eso es, yo siempre le llamo, primero hay que hacer el cascarón y después que usted hace el cascarón, ya todo lo demás se monta solito. Entonces, eso es. Pero sí, tenemos que hacer una solicitud para crear un aula en Moodle. Y eso es la unidad número 2. Entonces, cada uno de nosotros tiene que hacer eso y tiene que empezar a trabajar y a desarrollar.
¿Ok? Entonces, eso era lo que quería compartir básicamente del aula y de los trabajos que nosotros vamos a estar haciendo. A partir ya de la semana que viene, en el caso de nosotros, miércoles y viernes, para el próximo viernes vamos a estar, los que no han podido crear su aula, la vamos a crear en vivo, aunque yo creo que todo lo que estamos aquí, con el video que hay ahí dentro de la plataforma, podemos hacerlo. Empezar a crear nuestra aula para entonces en la próxima clase empezar a darle forma y estructura a esa aula y empezar a trabajar con lo que son los recursos y las actividades. Por ejemplo, esa aula que ustedes van a crear aquí es un aula parecida a esta. Nosotros en la universidad, nosotros en la universidad... Entonces, profe, en el transcurso de la semana, hacer todo lo de la unidad 1, entonces, para después pasar a la unidad 2. Sí, tenemos que trabajar. Básicamente, más que otra cosa es leer. Eso es lo que hay que hacer, sentarse y leer y ver los recursos que hay ahí. Eso es lo primero que hay que hacer. En el caso de la unidad 1, claro, hay que sentarse a hacer un plan, que eso ya ustedes tienen que sentarse a hacer ese plan. Porque sin ese plan no podemos hacer mucho, porque necesitamos ver cuál es la realidad que tiene cada persona o cada integrante dentro de su entorno. Pero ya entonces en la unidad 2 sí necesito que me creen el aula, aunque no puedan terminar o desarrollar todo lo de la unidad 1 y 2, pero sí necesito que se tomen un tiempecito para que creen el aula de la unidad 2. Para que cuando el miércoles volvamos acá, entonces ya todo el mundo tenga su aula creada para empezar entonces a ver cómo se estructura el aula y cuáles son esas actividades que yo puedo ponerle a mis estudiantes para que me vayan desarrollando en esa aula virtual. Eso sí lo vamos a necesitar. La mayoría de los Moodle se ven de la misma manera. Por ejemplo, este es el Moodle de la universidad. No sé si ustedes pueden verlo. ¿Alguien que me responda? Sí, se ve. Ok. Esta es una de mis materias. Yo doy 2 asignaturas. Contabilidad 3 y auditoría 2. ¿Qué pasa? Dentro de mis 2 asignaturas hay una que me fue dada en este cuatrimestre, que es auditoría 2. Y yo tuve que crear toda la estructura de esta asignatura porque a mí me la entregaron vacía. Entonces, por ejemplo, todo eso que ustedes ven ahí, unidad 1, la competencia que tiene esa unidad, o sea, que cuando terminemos la unidad, ¿qué es lo que el estudiante tiene que saber obligatoriamente? Los recursos de aprendizaje, que son los contenidos que yo le pongo archivos, documentos, muchísimas cosas que le van a servir de soporte para desarrollar esa unidad. Luego tengo aquí las actividades que ellos van a desarrollarme, que son las actividades de aprendizaje, que es la manera de cómo yo voy a evaluar que ellos aprendieron algo de esa unidad. Y luego vienen las actividades de comunicación, que son los diferentes foros o chat que yo pueda poner. Entonces, es así como está estructurado. Pero cada una de esos bloques o renglones o secciones que lo vamos a ver, tiene una unidad. Eso yo lo saco a partir del programa, de este programa que me dan, de mi programa académico. A mí me entregan un programa con 7 temas y me dicen, tú tienes 16 semanas para desarrollar esos 7 temas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo monto mis 7 temas y de esos 7 temas yo les voy poniendo, de esos 7 temas, yo les voy poniendo actividades y les voy diciendo, de esta semana a esta semana ustedes me van a hacer tal cosa, de esta semana a esta semana ustedes me van a hacer tal cosa, de aquí para allá me van a hacer tal cosa y así sucesivamente.
Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros vamos a hacer dentro de esto que está aquí. Le vamos a poner el nombre de nosotros, correo electrónico, he leído y aceptado, y vamos a crear nuestra propia aula virtual dentro de la unidad número 2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, inquietud o duda hasta aquí? ¿Pregunta, inquietud, duda? Ahora vamos claro. Exacto, eso me va a decir yo, va todo bastante claro. Sí, solamente como orientación, porque según uno vaya leyendo la plataforma, uno va a ir haciendo y elaborando. Sí. Y cualquier pregunta se hacen ahí mismo en la plataforma. Bueno, ustedes están igual en todos los grupos de WhatsApp. Cualquier pregunta la pueden hacer en el grupo, o simplemente si no la quieren hacer en el grupo, me pueden escribir a modo particular. Aunque a mí por lo general me gusta que lo hagan en el grupo completo, porque hay en ocasiones en donde la misma inquietud que tienen ustedes la puede tener otra persona y se quedan callados. Entonces, yo prefiero que la hagan en el grupo, pero si no se sienten cómodos en el grupo, igual me la pueden preguntar a nivel personal. Yo voy a estar aquí durante estas 4 semanas justamente para acompañarles en este proceso y sobre todo para que aprendamos a montar un aula virtual, que es justamente lo que nosotros va a ser como nuestro objetivo principal. Tiene que ser obligatoriamente. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? Preguntas, dudas. Pregunta, vamos a ver, no sean tímidos. Pregunten. Vamos a ver, Martín. Martín, ¿se escucha ahí? Martín como que no quiere hablar. No, Martín, y la del iPhone. Sí. No, está interesante. Muy interesante está esto. El profe Martín como que no quiere hablar. No, Martín, usted es un hombre de guerra. Dímelo. Y de Salcedo también. Sí. Sí. Profe, las preguntas van a surgir más después que se inicie a formalizar bien el aula virtual. Entonces ahí es que van a surgir muchas inquietudes. Ah, no, perfecto, pues como decimos por aquí, fuego a la lata. No hay problema con eso. Bueno, la otra parte que quería compartir con ustedes, más que otra cosa, es unas pequeñas diapositivas para que entendamos muy bien lo que es parte de las tecnologías que se usan para la educación a distancia. Entonces, algo que quiero compartirles por el día de hoy, porque ya, como les dije, a partir de la semana que viene, eso va a ser fuego a la lata. Eso va a ser, hola, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. Y vamos a empezar entonces a ver lo de las estructuras del aula virtual y cómo la vamos creando. Vamos viendo lo que son los diferentes recursos que hay y qué tanto se pueden explotar y utilizar justamente para ponérselo a los estudiantes. Pero quiero compartir estas informaciones para que cuando nos toque sepamos exactamente la diferencia entre uno y otro y cómo yo puedo usar uno y cómo puedo utilizar otro. ¿Okay? Bueno, aquí vamos a ver las diferentes plataformas tecnológicas que se utilizan para el aprendizaje a distancia. Bueno, ¿cuáles son las funciones que te permiten desarrollar lo que son las plataformas tecnológicas? Primero, te permiten organizar los materiales, actividades y formación de un curso. Es decir, tú lo puedes clasificar por uno, lo puedes poner arriba, abajo, esto va primero, esto va después y esto va de tercer lugar. Te permiten crear cursos, que es justamente lo que nosotros vamos a hacer ahora dentro del aula. Te permiten gestionar la matrícula de los estudiantes. O sea, yo voy a tener una gran cantidad de estudiantes y lo chulo de esto es que yo puedo hacer como una especie de registro en donde si yo califico a ese estudiante,
automáticamente me va a aparecer su calificación con todas las actividades. Es decir, que si yo pongo una serie de actividades dentro de, yo en el mismo software de aquí, yo lo califico y ya no tengo que hacer más nada. Después yo puedo descargar eso y ya no tengo que poner, yo no tengo que llenar un registro básicamente, porque el registro está en el software y en el computador. Le puedo dar un seguimiento a su proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si no me llena o no me envía las tareas, como por ejemplo aquí, que les voy a mostrar, a ver, déjame compartir la pantalla completa para cuando tenga que moverme de un lugar a otro. Por ejemplo, aquí yo les puedo mostrar dentro de las actividades, ¿de qué manera yo me doy cuenta si todo el mundo ha hecho o no ha hecho? Fácilmente, miren aquí. Aquí me dice, hay 30 participantes. Ningún participante ha enviado la tarea. Entonces, desde ahí yo me puedo dar cuenta qué participante la puedo enviar y qué participante no. Señores, denme un minutito, por favor, solamente un minutito. Vamos, los que no se han visto con el video para verlo, si nos vemos en la calle, y así compartamos. Vamos a ver. Ingeniero Alexander, Ana Ponte, María Yereli, Fior, no, esa es la facilitadora, Fior. De Manuel Ferreiras. Esos son todos del liceo, Luis, del liceo científico. Esa gente son tímidas, no les gusta que lo vean por cámara. No creo que sean tímidas de allá. Olvídate, Rafael, no creo que sean tímidas allá. Profe, excuse, mientras usted no habla, que estamos hablando un poco. Yo veo que la profe está, bueno, ahora que estamos usted y yo aquí, que podemos hablar. Pero entonces hay 30 participantes, pero nadie envió la tarea. Entonces, es la tarea que ahí es para poner el link de la plataforma que se ha creado del aula virtual, porque lo que yo entiendo que hay que poner aquí, esa sería la tarea de esa unidad. Porque dice, crear el aula, pero ¿cómo tú confirmas? Poniendo el link, me imagino yo. Esa sería la tarea de esa unidad 2. Tú estás en milaulas.com, Rafael. No, pero fácilmente la puedo crear porque mi padre también trabaja con eso. O sea, yo manejo cosas con la nordestana, que es lo mismo. Seguimos. Entonces, pero nada, hablamos después. Sí, hablamos después entonces. Bueno, entonces, básicamente desde ahí yo puedo darme cuenta quién ha entregado la tarea y quién no ha entregado la tarea. Entonces, le puedo dar lo que es un seguimiento. Luego puedo evaluarlos desde ahí y mediante foros o discusiones podemos entablar diferentes tipos de comunicación. Entonces, eso es parte de lo que los software o programas nos permiten. Es decir, que nos permiten hacer todas aquellas funciones necesarias. Espérate, que creo que estoy compartiendo mal. Nos permiten hacer aquellas funciones necesarias para gestionar cursos de formación a distancia. ¿Cuáles son las características que nosotros podemos ver? Es una enseñanza completamente a distancia, porque no es presencial. Se pueden hacer recuperaciones de asignaturas pendientes por el medio del seguimiento. Tú puedes tener diferentes archivos con muchísimos materiales. Formación de grupos de trabajo, es decir, se pueden hacer muchísimas cosas en ese sentido o en ese aspecto. ¿Cuáles son los usuarios que intervienen en lo que es la educación a distancia o que están involucrados directamente? Los educadores, que somos nosotros,
que somos los encargados de ensamblar, empaquetar, redistribuir el contenido educativo. O sea, somos nosotros los que montamos actividades, somos nosotros los que montamos los archivos, los recursos, que más tarde los estudiantes utilizan para aprender en un entorno dinámico y visualmente atractivo, sobre todo. Entonces nosotros tenemos que sentarnos a pensar y ver de qué manera yo puedo ponerle actividades y recursos para que ellos puedan luego desarrollar esas actividades y recursos y sobre todo aprender, porque al final eso es lo que se persigue. No es lo mismo, claro está, la educación a nivel presencial que la educación a distancia, por lo mismo que les decía o les compartía ahorita. Yo les decía, es mucho más fácil tú enseñarle a una persona dentro de un salón, porque tú incluso le ves la cara, lo puedes fomentarlo, puedes hacer un sinnúmero de cosas que tú puedes ayudarlo a motivar. Cuando hablamos de una educación virtual, pues es un tanto más difícil porque no es tanto a nivel personal. Entonces, eso es un problema. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos nosotros como educadores? Buscar esas actividades y esos recursos para dinamizar ese aprendizaje, sobre todo que no se haga monótono dentro del estudiante, porque algo monótono aburre, y cuando tú te aburres muchas veces, o sea, es casi imposible que la persona pueda aprender. Entonces, hacerlo de una manera divertida. Siempre recuerdo una frase que dicen que hay que aprender jugando. O sea, me gusta esa frase. No recuerdo quién es que la dice, pero hay que aprender jugando. Entonces, básicamente nosotros en este entorno virtual tenemos que enseñar de una manera dinámica. O sea, básicamente como juegos, para que ellos aprendan y vayan al terreno que nosotros queremos llevarlo, que es el terreno de que adquieran los conocimientos que nosotros le queremos dar. Dependiendo de la naturaleza del sistema, para el aprendizaje a distancia que se quiere implementar, se pueden seleccionar varios tipos de plataformas de libre acceso. En todo este entorno de educación hay dos palabras que se están utilizando mucho y que están muy de moda ahora, que son actividades sincrónicas o actividades asincrónicas. Yo, hasta antes de marzo, conocía muy poco esas dos palabras, porque casi no se usaban. Pero ahora, después de marzo para acá, entonces se dice asincrónica y asincrónica. Ya eso es algo como que, oh, sí, porque son asincrónicas y son sincrónicas. Científico que suena. Exactamente. Cuando nosotros hablamos de recursos o actividades sincrónicas, estamos hablando de aquellas actividades que se hacen, como le llamo yo, en línea o face to face o en tiempo real. Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo ahora es una actividad sincrónica. ¿Por qué? Porque aunque yo estoy de este lado del computador y ustedes también, necesitamos estar en tiempo real. O sea, ustedes están escuchando justamente todo lo que yo estoy diciendo ahora en tiempo real. Entonces, esas son actividades sincrónicas. Aquellas que se hacen en el tiempo real, en el mismo momento, como le llamo yo, face to face, a través del computador. Y las actividades asincrónicas son aquellas en donde realizamos que no necesariamente se tiene que estar en tiempo real, que el estudiante puede desarrollarla a la hora que entienda, claro, dentro de un plazo que se le da. Tienen una semana para hacer esa tarea. Entonces ellos pueden, dentro de la semana, pueden agarrar el lunes o el martes o el miércoles, el día que quieran, que se sientan mejor y hacer la tarea. Entonces esas son las actividades asincrónicas, en donde no necesitamos estar justo en el momento preciso, sino que se puede hacer o se puede realizar en cualquier momento. Entonces esos son los diferentes tipos de actividades o recursos que se pueden utilizar dentro de lo que es un entorno o educación a distancia. Cuando nosotros hablamos de
recursos, software o educación a distancia de manera sincrónica, podemos utilizar diferentes plataformas. Yo les traje algunas de las plataformas más conocidas que hay ahora mismo y que son gratuitas, como son Zoom, Microsoft Teams, que creo que es la plataforma oficial que va a tener el MINER, aunque todavía no todos tenemos los accesos. Profe, en cuanto a eso, en Microsoft Teams, es bueno que cada maestro en su computadora entre a Office 365 para que si se va a formar un team con Microsoft Teams, sí, aparezca el nombre de ellos automáticamente ahí mismo en Office 365. Que es bueno que cada maestro que tenga su computadora ahí mismo lo busque, se busca ahí mismo Microsoft Teams y entre con la clave que uno entra a la plataforma, que es la de la computadora, y, o sea, el correo de la computadora y la clave de la misma computadora, y uno entra a Office 365, entonces así cuando vayan a formar un equipo, aparece cuando uno lo vaya a buscar por su nombre para formar los equipos de trabajo. Bueno, buena sugerencia, profe. Y tenemos también lo que es el WhatsApp, que ha evolucionado muchísimo. Entonces, dentro de esas plataformas de software, tenemos a Moodle y a Google Classroom, que son plataformas completamente gratis, que nosotros podemos trabajar y desarrollar. Vamos a hablar de las sincrónicas primero. Vamos a hablar de Zoom. Zoom es una plataforma de videollamadas y reuniones virtuales accesibles desde un computador de escritorio, portátil o un teléfono inteligente. Es una de las plataformas más conocidas. Tiene dos modalidades, una modalidad que es libre, en donde se puede conectar una gran cantidad de gente y la misma te dura 40 minutos libre. Y tiene otra modalidad, que es una modalidad donde tú pagas una cuota y esa cuota pues te permite dar una cantidad de acceso ilimitado, una cantidad de personas limitadas, pero con acceso ilimitado de tiempo. Entonces, por ejemplo, la que nosotros estamos usando ahorita, en este momento, es Zoom. Y es una, como les dije, una de las plataformas más conocidas, más amigables. Tú la puedes descargar, puedes programar reuniones y es fácil. Puedes, por ejemplo, puedes compartir pantalla. Puedes ver la cantidad de integrantes que tienes. Si estás bajo la modalidad de pago, puedes grabar las sesiones o las reuniones. Es decir, que es una de las plataformas para hacer encuentros sincrónicos, una de las plataformas más conocidas y más fáciles de utilizar, lo que es la plataforma de Zoom. Tenemos la plataforma de Microsoft Teams, que es una plataforma, se podría decir que unificada, de comunicación y colaboración, que combina tanto lo que es las videollamadas, que nosotros lo tenemos en Microsoft Zoom, como también algunas otras opciones, como son almacenamiento de archivos, integración con otras aplicaciones, como compartir pantallas, pizarras, levantar la mano, incluso hasta podemos hacer tareas dentro de esta plataforma. Para mí, claro está, Zoom es una muy buena plataforma, pero es libre, free, cualquiera lo puede tener, pero en el caso de Microsoft Teams, para mí es una de las plataformas, se podría decir, de videollamadas más completas, por lo mismo que desean en el escrito, porque tú puedes almacenar archivos, puedes poner tareas, es decir, puedes hacer una combinación entre lo que es las actividades sincrónicas y lo que son las actividades asincrónicas. O sea, yo puedo tener encuentros y videollamadas en el momento, como también puedo ponerles tareas, dejarles archivos y todo lo demás a esos estudiantes que forman parte de esa comunidad. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros podemos hacer en Teams. Por ejemplo, dentro de la pantalla que ven ahora, es justamente como se ve Microsoft Teams. Cada uno de los cuadritos que están ahí corresponde a una comunidad.
Por ejemplo, si yo soy un maestro que doy educación física, por decirles algo, doy educación física. Y esa educación física, pero yo la doy en quinto A y quinto B, y sexto A y sexto B. O sea, yo doy, en esos 4 cursos, yo doy educación física. El material que yo tengo en quinto A y quinto B puede ser el mismo, pero no es el mismo material que tengo en sexto A y en quinto A, porque no son unidades o no son cursos compatibles. Entonces, cada uno de esos cuadritos corresponde a una asignatura o una sección de ese curso que yo puedo dar o impartir. Entonces, dentro de esa sección, miren cómo se ve a nivel general. Yo voy a tener publicaciones, voy a tener un lugar donde poner archivos, voy a tener incluso un lugar donde poner tareas, o voy a tener un lugar donde poner blog o recordatorios. Recuerden que la educación física es tal cosa, a modo de recordatorio. O recuerden que para la próxima clase tienen que traer o tienen que subir una foto de no sé qué. Entonces, básicamente, esa es una plataforma que nos unifica ambas cosas. Podemos desarrollar actividades sincrónicas y actividades asincrónicas dentro de ella. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud hasta aquí? Con relación a Microsoft Teams. Esa parte que le decía, que cada maestro tiene que ingresar en su computador para aparecer, cuando lo vayan a buscar para un grupo, ellos tienen que estar ingresados en Microsoft Teams con el correo de la computadora y la clave, ellos entran. Exactamente. Sí, para que lo puedan leer en cualquier grupo. Bueno, pues perfecto. Entonces, lo último que vamos a ver aquí de lo que son las plataformas sincrónicas es el WhatsApp. Miren, el WhatsApp es una plataforma de mensajería, empezó como mensajería instantánea, porque todo el mundo en su celular tiene WhatsApp. Entonces, empezó con lo que fue una mensajería instantánea, como tú mandar un mensaje de texto. Luego de ahí, pues ha evolucionado mucho, desarrolló lo que fue una aplicación de escritorio que se llama WhatsApp Web, donde tú puedes integrar tu WhatsApp del teléfono al WhatsApp del computador. Por ejemplo, si ustedes ven en la pantalla, en la parte de la izquierda, la imagen que está ahí es una imagen de la integración del WhatsApp del computador con el WhatsApp que nosotros podemos tener dentro de la computadora. Perdón, con el WhatsApp del celular, con el WhatsApp que podemos tener dentro del computador. Entonces, eso es algo que se desarrolló, creo que fue el año pasado, 2018-2019, y que ha sido muy funcional, especialmente para todos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que tener el celular en la mano, especialmente para aquellas personas que trabajan directamente con mensajería. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas, señores, ya tienen WhatsApp, obligatoriamente. Entonces, a raíz de la compra de que Facebook compró WhatsApp y compró Instagram, pues se han hecho una serie de mejoras y como que las aplicaciones se han interrelacionado. Entonces, ¿cuál es la utilidad que tiene WhatsApp que no tenía anteriormente y que es bueno para nosotros los profesores? Que tiene una sala de reunión integrada y que se comunica con los contactos o las salas de Messenger o Facebook. Entonces, desde WhatsApp yo puedo crear una reunión y hacer como una especie de intercomunicación y me da acceso a abrir una plataforma de, se podría decir, de una sala de reunión sincrónica, que es muy parecida a lo que nosotros hacemos en Zoom. O sea, yo desde Zoom puedo abrir una reunión, desde WhatsApp, desde mi WhatsApp, yo puedo abrir una sala de reunión y compartir el enlace y toda esa gente
pues puede automáticamente ingresar a esa sala y podemos desarrollar pues una reunión a nivel virtual. Entonces, esa es otra de las plataformas que se están utilizando o se podrían utilizar. Primero, porque es fácil. Segundo, porque todo el mundo tiene WhatsApp, es algo completamente asequible. O sea, el que no tiene WhatsApp en un teléfono inteligente, básicamente no tiene teléfono. Porque todo el mundo tenemos ahora lo que es el WhatsApp. Entonces, desde mi teléfono, incluso yo puedo abrir una sala de reunión para comunicarme con mis estudiantes. Es decir, que no necesariamente necesito tener un computador. Entonces, esa es otra forma de yo poder hacer reuniones sincrónicas con mis estudiantes desde mi teléfono. Y esa es otra de las aplicaciones que son sumamente fáciles y sumamente asequibles, no tienen ningún costo, o sea, yo no tengo que pagar absolutamente nada, sino que solamente tener la aplicación. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud hasta ahora con relación a eso? A lo que son las actividades, a las aplicaciones sincrónicas. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No se queden callados, no se queden callados. Me parece que la explicación estuvo muy clara. A ver, no sean tímidos. Yo espero que no sean tímidos, aunque hubo un profe que me dijo, no se apure, que eso es sobre la marcha. Está bien, no te preocupes. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que son las plataformas asincrónicas, que como les dije ahorita, son aquellas en donde no tenemos que hacerla ni en tiempo real, ni estar conectados todos para desarrollar. Una de las más conocidas y en la que nosotros vamos a trabajar es en Moodle, que para mí es la plataforma más robusta que se utiliza en la gestión de aprendizaje y que es una plataforma completa, básicamente. A nivel asincrónico, claro está. Te da una serie de recursos, te muestra actividades que tú puedes poner y que puedes desarrollar. La ventaja que tenemos es completamente sin ningún costo, es free, es abierta. O sea, yo no tengo que tenerla. Por ejemplo, nosotros vamos a crear una y va a ser completamente, o sea, sin ningún costo. Y se pueden estructurar. Yo dentro de mi plataforma de Moodle puedo tener la cantidad de aulas que yo quiera o que necesite. Yo doy 5 asignaturas, yo puedo tener 5 aulas con esas 5 asignaturas. Yo doy 10 asignaturas, yo puedo tener 10 aulas con esa asignatura. Entonces, toda la cantidad de asignaturas que yo necesito, pues entonces yo la voy trabajando desde aquí. Entonces, básicamente es así como la imagen que está ahí, es como se ve un aula virtual en Moodle, no es diferente. Profe, no se ve la pantalla compartida. No se ve la pantalla compartida. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, estoy viendo a Francisco Gil, a Rosina García, a iPhone estoy viendo. Sí. Sí, a Luis Guzmán también estamos por aquí. Déjame ver. Ah, pero ¿por qué fue que se quitó la pantalla? Sí, que veo que está explicando. Ahora sí, ¿verdad? Ah, nítido. Sí, ahora sí. Ahora sí. Como les digo, es que el internet aquí, parece que cada vez que se me pone lento, él como que se me sale. Espera. Miren a ver si ahora usted ve que yo salgo de línea, es que se me acaban los gigas en el celular. No se ya acá están. No se preocupe, que ya casi estamos terminando. Tranquilo. Sí. Entonces, dentro de lo que es la plataforma de Moodle, como les decía, esa es de la manera en cómo se ve, así como ustedes lo ven ahí. Básicamente todos los cursos o todas las plataformas de Moodle son casi similares. En la parte de la izquierda tienes toda la información general y todos los cursos que tienes asignados, y ya en la parte de la derecha
pues te presenta la estructura del curso como tal. Por ejemplo, la semana 1, bienvenido al curso, que es como una especie de bienvenida que se da, que es muy similar a lo que nosotros tenemos en el aula, que es la plataforma en la que está montada el aula, en la cual nosotros estamos trabajando. Y luego entonces viene lo que son las unidades 1, 2 o la semana, como nosotros queramos estructurar. Pero casi todos los Moodle tienen el mismo, pues tienen la misma estructura, básicamente. Y ya luego de ahí, entonces tenemos a Google Classroom, que más que una plataforma es una herramienta educativa. ¿Por qué es una herramienta? Porque no posee muchas de las cualidades que son necesarias para tú decir que es una plataforma de educación. Pero es una herramienta muy, muy buena que sirve para incrementar la interacción de la docencia y simplificar y ayudar en la distribución del material educativo. Entonces, cualquier persona que tenga un Gmail, puede tenerla, básicamente, puede tener acceso a lo que es Google Classroom y a armar un aula virtual. Entonces, más o menos es así, desde el Google Classroom, como nosotros podemos ver. Por ejemplo, eso que ustedes están viendo está ahí. Denme un momento. Entonces, perdón, les decía, básicamente, así como ustedes aquí, es como se ve la plataforma. Nosotros desde ese Google Classroom podemos montar, por ejemplo, una asignatura que se llama, la que tenemos aquí se llama Contabilidad Básica. Desde que me dé el acceso, montar esa asignatura que se llama Contabilidad Básica. Y en la segunda imagen, yo puedo estructurar de una manera tal que se vea, por ejemplo, una bienvenida, luego de eso las diferentes unidades o los diferentes temas que yo voy a desarrollar dentro de esa clase. Entonces, más o menos así, es una plataforma que se puede utilizar muchísimo. En el caso de nosotros, que nosotros tenemos Moodle, pues yo le diría, tenemos que utilizar Moodle porque, como les digo, tiene muchos recursos. Pero si en un momento dado no tenemos acceso a Moodle, pues el otro recurso que pudiéramos utilizar que nos puede ayudar muchísimo es Google Classroom. Porque es lo que le digo, es una herramienta que tú puedes montar un curso sin ningún problema y te da a sí mismo tareas, tú puedes poner tareas, puedes poner clases con videos, puedes un montón de cosas, hay un renglón donde dicen participantes, en donde tú puedes ver el listado que tienes dentro de esa clase. Y lo mejor de todo es que puedes, al igual que en Moodle, o sea, tú entras a la actividad y calificas, y automáticamente ya tienes la calificación de ese participante. Pero no hay que estar con un registro. Claro está que en el caso de ustedes el registro es obligatorio, pero no hay que estar de que con un registro o poniendo una notita de que no, que fulano se llevó tanto, sino que el mismo Google te lleva un registro por participante de la nota. Fulano de tal tiene tanto punto, Perencejo tiene tanto punto, y así sucesivamente. Como les dije, es una herramienta que si no tenemos Moodle, la otra herramienta que yo recomiendo es Google Classroom para montar lo que son las aulas virtuales. Entonces, ¿preguntas, dudas hasta aquí? Sí, que para lo rápido que va, mejor es crear un Classroom adelante.
Que para lo rápido que va, Sí, crear un classroom lo más rápido posible para el control de los alumnos. Y un grupo de WhatsApp con ellos. ¿verdad que sí? Sí. Bueno, hay muchísimas herramientas. En realidad yo entiendo que el MINER va a trabajar con Moodle como plataforma asincrónica y con Microsoft Teams como plataforma sincrónica. Entiendo que es así, pero a nosotros pues nos dieron las instrucciones de que les desarrollemos o por lo menos toquemos algunas de las que son más comunes y son gratuitas para que ustedes tengan la oportunidad de que si no tienen una, tienen otra. Por ejemplo, Microsoft Teams la semana pasada estaba en una serie de actualizaciones y eso fue un caos. Nosotros en la universidad que utilizamos Teams hubieron 2 días que nosotros no pudimos dar clases, tuvimos que suspenderla. Entonces, si me toca una clase, pero Teams no me funciona, entonces tengo o Zoom o puedo crear una sala de WhatsApp. El hecho es tener varios recursos o varias plataformas disponibles para no tener que no dar la docencia. Entiendo que eso es más o menos la visión que tiene el MINER o a lo que se quiere llegar. En nuestro centro educativo, pues nosotros tenemos, bueno, yo como encargado de base de datos del liceo científico, pues nosotros trabajamos con Google Suite y prácticamente nos tiene todas esas herramientas a la mano. Por ejemplo, de forma sincrónica, nosotros utilizamos Google Meet. Sí. Y ahora vamos a implementar lo que es el Google Classroom como una plataforma asincrónica. Claro, tomando en cuenta que como ya tenemos esas herramientas a la mano, pues pretendemos darle un mayor uso. Nosotros por lo regular siempre hemos trabajado con correos electrónicos asignados a cada uno de los estudiantes y eso nos facilita utilizar Google Meet de una manera bastante práctica, donde el profesor solamente agenda la reunión o el encuentro en el calendario y como todos los estudiantes prácticamente en su totalidad tienen celulares o algún dispositivo electrónico, pues le llega como una especie de notificación faltando unos 10 o 15 minutos para la clase y entonces ellos automáticamente dándole allí entran al aula virtual, bueno, el aula virtual no, sino a la videollamada. Ahora, pues estamos tratando de desarrollar un poquito más el Google Classroom con los profesores, porque el año pasado, como nos agarró así de un pronto la situación de la pandemia, pues prácticamente tuvimos que improvisar sobre la marcha. Pero ya para este año escolar, pues ya tenemos un poco más de experiencia y vamos a tratar entonces ya de trabajar un poco más de lleno con Google Classroom, que es lo que todavía algunos profesores no manejan en su totalidad. Y bien, que como yo trabajo esa parte, pues me va a servir a mí para hacer un multiplicador de esto que usted me está explicando en la parte de Google Classroom, por lo que yo lo veo bastante interesante esta explicación. No, es una plataforma, como les dije, que aparte de Moodle, que es una plataforma súper completa, y lo bueno que tiene Google Classroom es que es amigable, o sea, no es complicada. O sea, tú puedes entrar y armar eso de una vez. O sea, eso es pam, 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 y ya. O sea, en 1 hora, 2 horas, tú, si tienes el programa de la asignatura, tú la montas. No, y también en YouTube. Sí. Escriben Ornán Rodríguez, fue nuestro facilitador en San Francisco. Cuando yo estuve en la primera etapa como facilitador, él explica muy bien esa parte de cada uno de las herramientas en video y están ahí en la plataforma también. Que esa es la otra parte, o sea, ahora mismo todos los que tenemos acceso a internet tenemos una biblioteca y una gama bastante amplia. Es decir, que es algo que cuando yo no entiendo, por ejemplo, si yo quiero buscar algo que no entiendo, simplemente entro a internet y busco cómo se hace y automáticamente me dice cuáles son los pasos. Es decir, que ahora mismo el conocimiento está al clic de un dedo, por ejemplo. O sea, lo podemos tener en el celular o en cualquier lugar.
Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. ¿Preguntas o inquietudes hasta aquí? Vamos, Francisco, pregunta. Active el micrófono. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias sobre todo. Y lo que yo he podido notar es que son demasiados temas relacionados con el tiempo que nosotros tenemos, que el aprendizaje va un poquito como forzoso, si se puede notar. Las explicaciones están bien claras, pero eso es lo que yo he podido notar. Sí, la profe está dando un desglose, Francisco, de todo lo que va pasito ahí. Y no es que nos está dando el programa para que nosotros tenemos conocimiento de lo que vamos a hacer. Eso es algo que he escuchado no tan solo a ustedes, ni no tan solo el grupo de aquí, también pues, bueno, uno trabaja con docentes todos los días básicamente y sí, pero bueno, yo entiendo que nosotros vamos, como les dije, ya a partir de la semana que viene nos vamos a concentrar en montar un aula virtual. Vamos a ver los diferentes recursos y actividades que hay. Entiendo que en 3 semanas más o menos, como Moodle no es una plataforma tan complicada, porque la gente pone Moodle como que, ay, no, Moodle no es una plataforma complicada. No. A Moodle lo único que hay que dedicarle es un chin de tiempo, nada más. Entonces, como vamos a tener estas 3 semanas y vamos a trabajar de lleno con lo que es la estructura del aula virtual, entonces creo que podemos hacer un buen trabajo. Por lo menos esa es mi propuesta. No sé qué opinan ustedes, si quieren hacer algo diferente o otra cosa. No sé. Ustedes me dirán y hacemos entonces lo que ustedes entiendan. No sé qué opinan. Profe, ¿cuál fue la pregunta, por favor? Que no estaba... Bueno, como básicamente la tarea que nosotros tenemos o el objetivo general es montar un aula virtual para ustedes, porque hasta donde veo, ustedes van a trabajar con la plataforma de Moodle. ¿Qué les parece si nos enfocamos a partir de la semana que viene en ver esa aula virtual que ustedes van a crear y irla estructurando, irles explicando los diferentes recursos que tiene, como subir un archivo, poner una tarea, asignar un foro, ese tipo de cosas? Sí, pero antes, profe, es bueno terminar la unidad 1, ¿verdad? Sí. De llenar la plantilla que hay que llenar, el levantamiento que hay que hacer en una plantilla Excel que hay, y leer el material de enseñanza en tiempo de COVID, así que se llama. Exactamente. Ustedes van Sí, a para tener... para ahí pasar la unidad 2. Desde hoy van a tener, desde hoy hasta el martes para hacer todo eso. Sí. Entonces los maestros que no han entrado a la plataforma, que entren y vayan abriendo cada cosita, lo que le vaya pidiendo y lo haciendo. Exactamente. Y si hay algo que no entienden, entonces para eso tenemos los grupos de WhatsApp. Mira, no entiendo esto, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Y así yo pregunté mucho que... por el grupo cuando entré de una vez. No, y que es así. Y entonces solamente trabajaríamos las primeras 2 unidades y solamente de ahí en adelante nos enfocaríamos solamente en trabajar el aula virtual. Conmigo. O sea, Conmigo va a ser trabajar el aula virtual, porque me imagino que ya un poco más adelante se van a estar abriendo las otras unidades. Está hasta la unidad 3. Porque recuerdo que sí, habíamos hablado en la clase anterior de que como el grupo de nosotros comenzó un poquito más tarde, ya se me han pasado como los tiempos. No sé si ya lo habrán habilitado. Yo he entrado en la plataforma, no he llenado nada aparte de la bienvenida, porque quería ver hasta el momento, con la clase de hoy, cómo íbamos a seguir procediendo en cuanto a las asignaciones que tenemos que realizar dentro de la plataforma.
Sí, básicamente ya empezaron a habilitar y les tengo noticias. Por ejemplo, nosotros no somos un grupo, uno de los grupos que empezó tarde. Todavía hay grupos que no han empezado, señores. Sí, es así. Y hay personas que no han entrado a plataforma. Todavía hay grupos que no han empezado. No personas que no han entrado a la plataforma, no, grupos que no han empezado todavía. Así O sea, es. todavía habemos facilitadores que estamos perdidos. Yo tengo compañeros que todavía no han tenido contacto con el facilitador. Sí. Entonces, imagínense ustedes, o sea, que es un tema. Yo entiendo que el MINER va a tener que como que medio reorganizarse y ver cómo va a ser esa parte. Pero mientras tanto nosotros vamos a ir trabajando. Y mientras Sí, más sí. tiempo, si nos dan más tiempo, pues más tiempo seguimos. Porque Moodle Sí. es una plataforma bastante grande. Y si vamos aprendiendo cositas nuevas, entonces mucho mejor para poderlo dárselo a los chicos o a los muchachos. Animarnos nosotros ir mirando los videos en YouTube y lo de la plataforma que hablan de Moodle. Exactamente. E ir dando pininos. Exactamente, sobre todo pullar mucho, porque si no, no aprendemos. Bueno, pues básicamente esta es mi participación por el día de hoy. Tengo que dejarlos porque me acaban de dar una mala noticia, me acaba de fallecer un familiar y pues tengo que ir a... Ha sido un placer, profe. Quisiéramos verla en la pantalla. Sí, para la próxima clase les prometo que me van a ver. Les prometo eso. Bueno, pues el video se está grabando. Igual, como subí el video de la clase de ayer, voy a subir el video de la clase de hoy. Para que cualquier cosa, entonces, pues si alguien quiere recordar, entonces para que podamos recordar. Pero súbalo el video en MP4, no en eso, para que se vea bien. Yo creo que está así. Bueno, yo lo voy a descargar. Si usted lo descarga y lo convierte en MP4 para que uno lo pueda verificar en cualquier celular. Está bien, no hay problema, pues lo vamos a hacer así, no hay problema. Y sí, sugerencia. Porque no abrió en el formato que lo enviaron primero. Está bien, no, pues está bien, vamos a hacerlo así. Bueno, pues señores, para mí es un placer y entonces trabájenme lo de la unidad 1 y les voy a pedir que creen el aula y entonces ya el próximo miércoles con las ganas empezamos. Un placer. ¿Y qué le pareció a todos? Muy bien, muy bien. Un gusto. De la del iPhone. Bien. Martín se fue de vacaciones. No, vete por ahí. no, yo estoy aquí. Lo vi saltándose de café ahí, Martín, ese café. Yo espero que cuando yo vaya a San Francisco de Macorís me hagan un cocinado. A Salcedo, estamos de Salcedo y Villatapia. Bueno, pues cuando vaya a Salcedo, bueno, tienes que buscar algo medio entonces, entre Salcedo y Villatapia. Yo lo invito a mi casa, un par de gallinitas ahí. Entre Salcedo y Villatapia vendo una casa. Pero ustedes cocinan y yo pruebo. Es el trato. Martín cocina buenísimo el espagueti. No importa, pero ustedes cocinan y yo pruebo. Bueno, señores, para mí es un placer y entonces nos vemos en la siguiente clase. Okay. La clase el martes o el miércoles. Miércoles y viernes. Okay, miércoles y viernes. Feliz fin de semana para todos. Buen fin de semana. Igual para pórtese ustedes. bien el fin de semana. Miércoles y jueves. Bueno. Miércoles.